Gracias. Buenas noches a los que no saludé todavía. Dios les bendiga. Es para los que creemos que este libro que está aquí es la palabra de Dios, porque lo es. Y hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es precioso compartir la palabra y escucharla. Para aquellos que no han creído en Cristo Jesús, para aquellos que no quieren creer en Cristo Jesús y que no creen que esta palabra es la palabra de Dios y que es verdad, están muertos. Lo que tengo para compartir con ustedes en esta noche puede parecerles como me pareció a mí un poco fuerte. Pero estuve buscando mucho al Señor y el Señor no me dejó hablar de otra cosa. Así que tengo que obedecerle a Él. Y sé que quizás esta palabra es puntualmente para algunas vidas. Vamos a leer el Salmo 135, 6. Y dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este es un versículo que habla netamente de la soberanía de Dios, ¿no? Él es soberano. Y esto lo sabemos casi todos, o la mayoría de los que está acá. Yo les preguntaría y les diría, ¿ustedes saben que Dios es soberano? ¿No? Y ustedes me dirían, sí, sabemos que Dios es soberano. Yo preguntaría, ¿ustedes reconocen la soberanía de Dios? Y ustedes me dirían, sí, reconocemos la soberanía de Dios. ¿Ustedes identifican la soberanía de Dios en sus vidas? Y cada uno de nosotros podríamos decir que identificamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa? Tómese un segundo para pensar y examinar en lo más profundo. Si la pregunta sería, ¿aceptamos la soberanía de Dios? Y ustedes me van a decir, ¿cuál es la diferencia? Y hay mucha diferencia. El saber implica el conocer. Y todos hemos sabido o conocido de la soberanía de Dios. Basta con ver la creación, lo que Dios permite en la creación, para saber de la soberanía de Dios. Todos, como dije recién, podemos reconocer en algún punto la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, aceptar implica el permitir, el accionar la soberanía de Dios en mi vida. ¿Cómo cambia el verbo, no? ¿Y por qué yo puedo decir acepto la soberanía? Si Dios es soberano y hace lo que quiere, ¿qué es lo que yo tengo que permitir o no? Y es como siempre decimos, Dios nos deja elegir. Hay alguien que siempre a mí me dice, si a mí Dios me dio libre albedrío. Sí, ojo con esto, porque el libre albedrío que Dios nos dio es para dos opciones. No es una heladería, donde voy y elijo el sabor del helado que quiero.
consiste en dos opciones. Una es para vida y la otra es para muerte. No hay muchas más opciones. Entonces, cuidado cuando nos permitimos decir, yo puedo elegir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso dije, ¿creemos en la palabra de Dios? Si no, todo esto va a carecer de sentido a tus oídos. Dice la palabra de Dios que hay un camino de vida y que hay un camino de muerte, que hay un camino angosto y que hay un camino ancho, un camino cómodo, un camino incómodo. No hay muchas opciones. Por eso hablamos de aceptar y de permitir. Por eso hablo y pregunto, ¿acepto la soberanía de Dios? Y quizás podemos decir, escuchame, tantos años de iglesia, seríamos unos insensatos si no aceptamos la soberanía de Dios. Pero ¿saben qué pasa, hermano? Que llega a veces, hay momentos en la vida donde el Señor nos pone en situaciones que no podemos controlar. Que el desarrollo o la resolución de ciertas situaciones, lo único que nos queda hacer es esperar. A ver si hay cosas que se dan o no se dan y yo no tengo intervención en eso. Y créanme, hermanos, por historias de la Biblia, por un montón de situaciones, que lo único que resta decir es, Señor, sos soberano. Y esta es tu soberanía. Acá decidís vos. Yo acá no puedo hacer nada. Dice en Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Acá este camino del que habla, cuando dice no es señor de su camino, es que el hombre no tiene decisión en su destino. Por eso las opciones son tan pocas, ¿vieron? Hay un señor que dijo, deberás hacer lo que debas hacer o no serás nada. Pero hay alguien que es mucho más poderoso y soberano, que es el Señor Jesucristo, y que tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Él es soberano. Y yo no soy señor de mi camino. Un señor decide qué hace. Habla de enseñorearse. ¿Se entiende? ¿Me explico? Cuando nos enseñoreamos sobre algo. Yo decido sobre algunas cuestiones. Pero acá la palabra de Dios nos dice que nosotros, los hombres y las mujeres, los seres humanos, no somos señores de nuestro camino. Que no nos podemos enseñorear sobre nuestro camino. Porque el que se decide a marcar nuestro camino y ordenar nuestros pasos es Dios, que es soberano. Todas las predicaciones que venimos escuchando de un tiempo a esta parte, creo que las únicas que no escuché fueron la del domingo a la noche y el martes, pero hoy algo Nicolás hacía mención. Nos vienen advirtiendo y nos vienen hablando acerca de lo que tiene que pasar en nuestras vidas, ¿no? Venimos escuchando de la santificación, venimos escuchando de no mentirle al Espíritu Santo, venimos. Y esto netamente, hermanos, tiene que ver con no aceptar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Estas cuestiones están profundamente ligadas. ¿Qué pasa? Que a los seres humanos nos cuesta tanto aceptar la soberanía de Dios. Y si alguno hubiese aquí que me dice que no le cuesta, yo le voy a decir algo, cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y el único que lo conoce es Jehová. ¿Por
qué nos cuesta aceptar la soberanía de Dios? ¿Por qué nos cuesta? Yo reparé en algunas cosas que... Hablar de la soberanía de Dios es muy amplio, no quiero hablar de la soberanía de Dios. Quiero puntualizar en algunas cuestiones que a nivel personal y que a nivel iglesia pueden llegar a darnos una idea de por qué hay algunas cosas que no cedemos y no rendimos, que implican aceptar la soberanía de Dios. Aceptar la soberanía de Dios al ser humano le quita todo mérito. Y los seres humanos somos orgullosos. Aceptar la soberanía de Dios sería aceptar que lo que tengo, lo que obtengo, lo que hice, es porque Dios es soberano y así como hace lo que quiere en la tierra y en los cielos, quiso que yo tenga, que obtenga, que haga. Y nos deja sin méritos. Y cómo nos gustan los méritos a los seres humanos, ¿eh? Uno cuando aprende cómo tratar con los niños, lo primero que te dicen es que vos tenés que ponerle todas las fichas al pibe, ¿no? Le tenés que decir, sí, vos podés. Y cuando te trae el dibujito, es el dibujo más hermoso, más precioso que hizo. Eso le hace bien, está bien, háganlo con sus hijos, ¿eh? Por más que no entiendan nada, díganle que es incomparable. Pero, ¿no? Yo cuando hago alguna comida en casa, por ejemplo, y hago paella y la sirvo con tanto amor y me dicen la de la abuela es más rica, es un ejemplo tonto, pero es verdad, encima es verdad, para colmo. Pero cómo nos gusta que nos reconozcan. Imagínense esto llevado, la paella llevado a lo que quieras lograr en la vida. Lo que hayas logrado. Nos quita mérito. Y ojo que lo estoy marcando en un aspecto natural, ¿no? Cuánto más cuando tenemos un ministerio, un don que Dios nos dio. Para servirle. Qué cosa, ¿eh? Hay un relato en la palabra de Dios que es el joven rico, ¿vieron? Todos, la mayoría lo conocemos, voy a relatarlo así. Llega un joven que tenía mucho dinero. Es más, se le dice el joven rico porque no conocemos su nombre. Y le dice el Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para estar contigo, tener cuenta contigo? El Señor le dice, ¿cumples los mandamientos? Sí, le dice el joven rico, le dice todos los mandamientos, Y el Señor no le dice, no, ahí estuviste flojo, ese no lo cumpliste. No hace como con la mujer, ¿vieron que la mujer le dice, ¿tienes marido? Y la mujer le dice, sí, tengo marido. Sí, le dice el Señor, 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Con el joven rico no le dice eso. Era verdad, el joven rico cumplía todos los mandamientos. Que hasta en ese momento eran necesarios cumplir porque el Señor había venido, era la promesa, ¿sí? Y hasta ahí tenían los mandamientos. Y le dice, sí, cumple todos los mandamientos. Pero el Señor que es soberano y que hace como quiere, y engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero el que lo conoce es Jehová, le dice, bueno, todo lo que tenés, agarra, vendelo, dáselo a los pobres y escuchen esto, seguime. Lo conocemos como el joven rico que se fue triste. Y en una porción declara la palabra que se fue triste porque tenía mucho. Y a veces no tenemos mucho. Y cuando el Señor nos pide, nos ponemos tristes igual y nos vamos y no respondemos al llamado de Dios. Y no aceptamos su soberanía. A veces ni siquiera es lo material lo que nos pide el Señor, a veces es nuestro tiempo. Por eso no aceptamos la soberanía de Dios. No aceptamos la soberanía de Dios porque nos encanta defender nuestras razones. Tendríamos razones para todo.
Dios, que es soberano, un día lo llamó un señor que se llamaba Jonás, que estaba por ahí, y que se ve que Dios le hablaba y le dijo, tenés que ir a predicar a Nínive. ¿Y qué nos muestra la palabra? Que lo primero que hace Jonás, a Nínive, a los enemigos. ¿Sabés qué? Tengo 2.500.700 millones de razones para no ir a predicarle a Nínive. ¿Cómo le voy a predicar a Nínive? No se merecen recibir la salvación. Y yo tengo razón, pero no tenía la verdad. El hermano mayor, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? Va y le presenta las razones al padre. Y esto es otra cosa por las cuales no aceptamos la soberanía de Dios y porque queremos seguir defendiendo nuestras razones. Porque compararnos con el prójimo es más fácil que compararse con Cristo. Si yo acepto la soberanía de Dios, con el que me tengo que ver en el espejo es con el Señor, no con el prójimo. Entonces el hermano mayor le dijo, ¿qué se fue? Se malgastó todo. Haces una fiesta cuando vuelve y a mí no me diste ni un cabrito para matar con mis amigos y comérmelo. Y no acepto la soberanía de Dios porque es más fácil compararme con el otro y justificarme en el otro. Y sí, yo no me congrego porque vos no sabés las cosas que pasan en la iglesia. ¡Ah! Si yo aceptaría la soberanía de Dios, Dios es soberano, Dios lo permite, oraría porque Dios es soberano. ¿O qué le cuesta al Señor hacer así y cambiar lo que nos molesta? Pero como yo no quiero aceptar la soberanía de Dios porque puedo justificarme en el otro, en las cosas que yo hago mal, me viene genial. No aceptamos la soberanía de Dios porque podemos justificar nuestro pecado a través de las cosas que nos pasaron. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy así, no puedo cambiar porque a mí me pasaron tantas cosas. Y hermanos, no estamos minimizando el sufrimiento ni el dolor de nadie. Estamos diciendo que Dios es soberano. Y si yo acepto su soberanía, Él me sana y me transforma. Y es más, hermano querido, no te gastes en justificar tu pecado en las cosas feas que te pasaron, ni nos gastemos en justificar nuestro pecado en las cosas feas que nos pasaron, porque ya tenemos a alguien que nos justificó, que es el Señor Jesucristo. No aceptamos la soberanía de Dios porque tengo miedo que me pase lo que no quiero que me pase. ¿A cuántos les gusta estar enfermos acá? A nadie, ¿no? ¿A quién le puede gustar? Pero yo conozco personas que han luchado con su salud toda la vida. Y Dios es soberano, Dios no deja de ser Dios. Todo lo que no podemos controlar hace que cuestionemos la soberanía de Dios y que no la aceptemos. Llevado a nivel iglesia, porque esto que vivimos individualmente en estos últimos tiempos, yo sé que ustedes deben estar medios cansados de escucharnos hablar
de este sistema corrupto, de este sistema horrible que estamos viviendo en estos tiempos. Pero crean, hermanos, que es como nunca lo que está pasando. Porque la iglesia de Cristo, hablo de la iglesia universal, no de la iglesia universal de los brasileros, acá de los amigos Marquito, de la iglesia universal de Cristo, del aspecto de la universabilidad de la iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo que está desparramado por todo el mundo, las diferentes denominaciones. La iglesia no está aceptando la soberanía de Dios. Porque, hermanos, si yo me permito pararme en un púlpito y predicarte y decirte que si vos ofrendás 100 pesos, el Señor te va a dar 200, sin temor ni temblor, y decirte que vengas a las reuniones de milagro de oración de los miércoles porque vas a ser sano, es porque yo no estoy aceptando la soberanía de Dios y porque estoy jugando con las vidas. Porque, qué sé yo, si en la soberanía de Dios que hace lo que quiere, está que esa persona sea sana o que en vez de tener 100 pesos tenga 200 pesos en el bolsillo. ¿Quién soy yo para decir semejante cosa? Aquellos que tienen el don de profecía saben que cuando sienten una palabra, es tal el temor de Dios que te da cuando tenés que compartir lo que el Señor te da, que si tenés que esperar, no sé, te da un temor decir algo que... Pero ¿saben qué pasa? Que esto garantiza hombres con mérito, hombres famosos, hombres que no aceptan la soberanía de Dios. Entonces, vas a una reunión a veces de pastores y escuchás hablar a los pastores, parecen productores de teatro. A ver quién mete más gente. ¿Vos cuántos miembros tenés? Y yo tengo 200.000. ¿Y vos? 700. ¿Y vos? Como que si eso garantiza que la presencia de Dios esté y que Dios esté obrando, ¿no? Hay un señor al que yo respeto mucho, porque predica mucho sobre vivir en santidad y de verdad que no... Pero le gusta entretener demasiado, ¿vieron? Y aparece antes de cada predicación y dice, tenemos la iglesia más grande de los Estados Unidos. Y les confieso que a mí me agarra una ira. Y digo, Señor, perdóname. Inmediatamente le pido perdón al Señor, Señor, bendecilo, que no lo diga más. Hombres famosos que quieren tener mérito, que quieren ser reconocidos. Religiosos que conocen la palabra y manipulan las vidas y comercian con el evangelio, como los fariseos. Se atreven a darle órdenes al Señor. Decretamos. ¿Qué vas a decretar, hermano? ¿Qué vamos a decretar? ¿Quiénes somos para decirle al Señor lo que tiene que hacer? ¿Por qué vamos a torcer el brazo de Jehová? Hace poco hablaba con alguien de esto y me decía, sí, pero mirá que Jehová salvó a Lot, por lo que Abraham le dijo. Pero la palabra de Dios no relata que Abraham salió y le dijo, yo, Abraham, que me diste la palabra, decreto que salves a Lot y a su familia. Oró hasta el cansancio. Si hubiese uno, Señor, clamó por gracia, por misericordia y por piedad. Moisés con el pueblo, las veces que Moisés clamó por misericordia y por piedad, pobre Moisés, con ese pueblo, Señor.
Nadie torció la voluntad de Dios. Dios es un Padre amoroso, misericordioso y piadoso, que cuando la iglesia lo mira y le pide, los ojos de la amada lo vencen. No decretamos nada. Pedimos, clamamos, intercedemos para que el Señor, en su soberana voluntad, nos responda. Así es como lo que va pasando es que la iglesia deja de confiar en la soberanía de Dios y tiene que obtener lo que quiere en el tiempo que los hombres quieren y no en los tiempos que Dios quiere. Entonces empezamos a confiar en los hombres y no en Dios. ¿Y qué hacemos? Tengo un político amigo que nos puede dar un subsidio para comprar el salón de acá al lado. Dios nos libre. Y tenemos congregaciones y pastores haciendo convenios con políticos, con gobiernos, con plata del Estado, con plata de los narcotraficantes, para tener fastuosas construcciones arquitectónicas que se van a hacer polvo. ¿Por qué? Por mérito propio. Hubo un hombre allá en el siglo XVI, por el 1500 más o menos. Se llamó Lutero. Lutero era un niño pobre, nació en un hogar pobre y sus padres con mucho esfuerzo, porque en ese momento los que estudiaban eran privilegiados absolutos. Los que podían leer eran privilegiados en esa época. Pudo acceder a una formación teológica y a una universidad. Y él había asistido a la iglesia desde pequeño. Era un hombre que tenía temor de Dios. Relatan algunos historiadores, por datos biográficos de él, que él desde pequeño miraba una pintura que había en la iglesia donde él asistía de un Dios castigador con un látigo de no sé cuántas puntas. Entonces la imagen que Lutero tenía de Dios era de este Dios castigador, que no era compasivo, que como él era pecador se tenía que arrepentir porque le habían hablado del pecado, le habían hablado de que no tenía que pecar, pero no le habían hablado del amor de Dios y que Jesús había muerto para que tenga vida y que lo tenía que aceptar en su corazón. Entonces este hombre llevaba una vida absolutamente afanada en purificarse y limpiarse. Y relata la historia que se azotaba, se autoflagelaba, hacía ayunos larguísimos. Era realmente algo que lo tenía mal, que lo tenía muy mal, muy preocupado. Hasta que un día, en esos privilegiados que eran en ese tiempo y muchos tiempos más, leyendo la palabra de Dios, se encontró con un versículo. En la Biblia aparece en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, pero nosotros vamos a leerlo en Habacuc 2:4. Habacuc estaba esperando una respuesta de Jehová. Y Jehová le dice, le da órdenes y le dice, mira, la visión que te di, la palabra que te di, plasmala en una... Bueno, no me va a salir ahora. Para que en una placa, para que quede ahí y se sepa lo que hablé. Porque la visión y la profecía puede tardarse, pero no demorarse. Y hay un juego aquí de palabras que no es un juego de palabras, pero vamos a leerlo. Así no sigo hablando y los confundo más. Vamos a leer desde el 2:1. Sobre mí guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y valeré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas,
esa era la palabra, tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Por su fe vivirá. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que venimos leyendo? Hay un justo que relata la palabra de Dios y que no decimos nosotros por nuestras apreciaciones que era justo. La palabra de Dios relata que Job era justo. Y que el enemigo se toma el trabajo de ir a decirle a Jehová y le dice, che, ¿lo viste al justo Job? Así le dice. Yo no sé si vos lo tocás un poquitito, si va a seguir siendo justo. Va a actuar en justicia. Y Jehová, que es soberano, va sobre este justo y lo toca. Y a Job le pasan cosas tremendas, terribles. Pierde todos los bienes materiales, se le mueren los hijos, la esposa le dice todo, los amigos lo dejan. Y es interesante ir viendo el proceso de Job a medida que van pasando las pruebas y las luchas. Yo tomé un par de versículos que me hicieron reflexionar mucho, porque esto lo decía un hombre. Este hombre dice que se levantaba a la mañana y hacía sacrificios por él y por sus hijos, por si hubiesen pecado. Ante nuestro razonamiento humano diríamos, no puede ser que el Señor lo toque y le haga vivir estas cosas. Si era justo. Sin embargo, lo tocó. Creo que en un día estaban todos los hijos, no quiero, porque no tengo buena memoria, pero murieron los hijos, perdió todo, terrible, se enferma. Pero en el libro de Job, que era un justo, de los que viven por su fe, declaró: yo sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Si él, hablando de Jehová, arrebatara algo, Job 42:2 era el primero, perdón, y este que estoy leyendo ahora es Job 9:12. Si él arrebatara algo, ¿quién lo estorbaría? ¿Quién lo molestaría? A Jehová. ¿Quién podrá decirle, ¿qué haces? Yo a veces me pongo en los zapatos de Job y digo, Señor, yo la verdad, con una... le diría, ¿qué haces? En un momento sufría tanto Job que se quería morir. Imagínense el sufrimiento al nivel que estamos hablando. Cualquier ser humano está comprobado que lucha por su vida. Hay un instinto de supervivencia que es tremendo. Pero su sufrimiento era tal que Job declara que se quería morir.
Dice, Señor, llévame. ¿Quién puede decirle al Señor qué haces? O lo que tiene que hacer. ¿Esto se lo puede decir solamente un corazón que es necio? Un corazón que busca su propia desgracia. Miren, vamos en Habacuc. Habacuc 2:10. Y para sorpresa de muchos voy a leer la versión NBI. Nicolás. Dice, son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. En la versión Reina Valera dice, y has pecado contra tu vida. ¿Saben por qué hago esta salvedad? Porque este sufrimiento de Job no fue producto de producir su propia desgracia, ni fue producto del pecado contra su propia vida. No es lo mismo el sufrimiento de Job que el sufrimiento de David, del cual la espada no salió de su casa, ¿eh? Esto es una palabra para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, la de Habacuc. Pero, ¿qué es lo que procuro decir con esto? Ojo, que cuando no aceptamos la soberanía de Dios, lo único que estamos haciendo es buscar y causar nuestra propia desgracia. ¿Qué me estás diciendo? Eso. Y lo tengo que decir. Yo sé, hermanos, que esto no les puede gustar a muchos, pero no les voy a pedir perdón por lo que estoy diciendo, porque amo a la iglesia, amo al Señor, y lo tengo que decir. El que no acepta la soberanía de Dios y lo que Dios dispuso para su vida, está buscando su propia desgracia. Y puede sonarles hasta en advertencia, es advertencia. Se los digo de parte de Dios. ¿Quién puede decirle al Señor qué haces o lo que tiene que hacer? Los que quieren hacer lo que quieren y no quieren vivir como Dios quiere que viva. Y de eso este mundo está lleno. El hedonismo que se está viendo en este tiempo no tiene explicación. Ya sé que no tiene explicación. El hedonismo es el hombre en busca del placer para sí a costa de lo que sea, sin importarle nada ni nadie. Eso es lo que nos presenta el mundo hoy. Cuando yo estudiaba, leía sobre filosofías antropológicas como la del superhombre. Yo decía, mira la barbaridad que está diciendo este tipo. Hasta me daba cosa tener que estudiar lo que decía y tener que repetir lo que decía. Hay uno que está medio loco, se llama Max Scheller por ahí. Habla del superhombre. Capaz de, no sé. Y yo me horrorizaba hace 10 años atrás. Y hoy estamos viendo cada cosa. Y estamos viendo cada cosa en el mundo y cada cosa en la iglesia.
El hombre es ególatra, el hombre quiere vivir para sí. Somos así. Por eso nos cuesta aceptar la soberanía de Dios, porque ¿cómo podemos admitir en nuestro pensamiento, pensamos así, ¿no? Que yo tenga que sujetarme a lo que Dios quiere, que muchas veces no es lo que yo quiero. Congregaciones donde se está predicando parecen cursos de autoayuda. Sos un campeón, vas a ser exitoso. Tus sueños se van a cumplir. Job 14:5 dice, sus días están determinados por el hombre. Habla del hombre, ¿sí? Dice que los días del hombre están determinados. Que le puso límites, que el hombre no va a pasar. Y dice, si tú lo abandonas, deja de ser. Deja de ser. No deja de hacer, ¿eh? Dice, él dejará de ser. ¿Saben dónde está la respuesta del problema del corazón del hombre? En Génesis, vamos a ir a Génesis 3:4. Ustedes saben que cuando el enemigo nos tienta de la propia concupiscencia, ¿no? O sea, de lo que está en nuestro corazón. Si a mí me gusta el chocolate, el enemigo no me va a venir a tentar con un asado. A mí me puede venir a tentar con lo que sea, pero se entiende lo que digo, ¿no? Nos viene a tentar con lo que hay en nuestro corazón. Si hablamos de comida, a eso hice referencia. Pero, a ver, Génesis, capítulo 3, versículo 4. Miren lo que pasa acá. Dice, es el diálogo que se entabla entre la serpiente, que era el diablo, y la mujer, Eva. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, vamos a leer desde el 3. Vamos a leer desde el 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. No era solo que iban a ver el pecado y que iban a ver su desnudez, ¿no? Que en definitiva es lo que pasó. Sino que iban a ser como Dios. Porque no queremos, el hombre no quiere estar sujeto a Dios. Quiere decidir él, quiere hacer él. Quiere hacer su voluntad. Este es el corazón del hombre, de la mujer, del ser humano. Pero Dios le puso límites al hombre. Va a insistir. Porque sí, podemos elegir, pero Dios puso límites y va a insistir. Cuando Job terminó de pasar por todas las aflicciones que pasó y Dios le devolvió el doble, lo único que no le dio el doble fueron hijos. Pero termina diciendo, de oídas
te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, escuchen esto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y cenizas. Yo vieron que di varios ejemplos antes. Del joven rico no sabemos nada. De Jonás, sabemos que murió enojado, refunfuñando. Pero este dice que de oídas había oído, pero que ahora los ojos veían. Y se arrepentía. Conoció a Dios. Aceptó la soberanía de Dios. Ya termino. Cuando nuestros ojos se abren y aceptamos la soberanía de Dios, es porque pasó algo en nuestro corazón. Y es algo que tiene que pasar cada día en nuestro corazón. Y que no podemos dar una hora de lugar. Se llama quebranto. Es cuando mi yo, lo que soy, mi ego, yo, se quebranta. Y lo que pasa es que me rindo de todo corazón. Cuando me rindo al Señor, digo, Señor, tú eres soberano. Y me rindo. Se produce un quebranto en lo más profundo de nuestro corazón. Y tiene que ser el comienzo de algo nuevo en nuestras vidas. ¿Y cómo me quebranto? Buscando a Dios. ¿Y qué es buscar a Dios? Es ir, hermano, con sinceridad en el tiempo que tengas. En el momento que tengas. Y si no tenés, te lo tenés que hacer. Y decirle, Señor, este es mi corazón. ¿Sabes qué? Si vos le decís al Señor, Señor, estoy enojado. Hay cosas que no entiendo. Estoy triste. Estoy mal. ¿Sabes que el Señor no se va a tapar los ojos y va a decir, ay, mirá lo que me está diciendo? No, porque es preferible que vayas con un corazón sincero. Es el corazón en el que el Señor puede obrar. Y que te rindas. Como hicieron Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Al que el hermano lo perseguía para matarlo. Ay, Jacob. Si había alguien que no aceptaba la soberanía, intentó hacer 10 millones de cosas por cuenta de él. Todo lo hizo por cuenta de él. Hasta que Dios le puso límites. Y le dijo, ahora tu hermano te va a matar. Hermanos, no esperemos que Dios nos tenga que poner los límites. No busquemos nuestra propia desgracia, busquémoslo antes. A mí hay alguien que sí me llama mucho la atención, que siempre quiso hacer cosas por su cuenta, fue Pedro. ¿Vieron Pedro? Vienen a buscarlo al Señor y Pedro sale con la espada, le corta la oreja a uno, una cosa tremenda. Lo tenía el Señor ahí. Dice, Señor, si yo quisiese que esto no pasara, porque Él es soberano, pero aguas, tengo legiones defendiéndome. Y Pedro, vieron, siempre insistiendo, viendo cómo él podía hacer, respondía, era una cosa.
Me gusta Pedro. Pero sobre todo, lo que me toca el corazón de Pedro es que cuando lo niega el Señor, después que lo niega, y viene el arrepentimiento, hay un profundo quebranto en su ser. La Biblia lo relata y dice que lloró amargamente. Este quebranto también es producto del arrepentimiento. Porque vamos a tener perdón si hay arrepentimiento. Tengo que buscar el arrepentimiento. Y hermanos, el único que puede traer conciencia de pecado a través del Espíritu Santo es el Señor. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios. El único que nos puede mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón es el Espíritu Santo y lo tenemos que buscar y tenemos que buscar ese quebranto. Un día que no busqué el quebranto de parte de Dios es un día que yo le di lugar a mi mente, a mi corazón, que si no sería por la obra redentora del Señor, que va siendo cada día es perverso. Y le doy lugar y me doy lugar a mí mismo. Pablo le decía a Timoteo, no le decía, tené cuidado de la gente que anda caminando por la calle, le decía, tené cuidado de ti mismo. Tené cuidado de ti mismo, hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos, busquemos el quebranto de corazón cada día. Dice de ti mismo y de la falsa doctrina, ¿no? Sí, no sé si dice así, de la falsa doctrina, pero habla de las doctrinas. Ya termino. Si hubo alguien que sabía que Dios era soberano y que era Dios, era el Señor Jesucristo. Pero como el Señor fue todo hombre y todo Dios, también pasó por esta situación en la que se tuvo que someter y aceptar la soberanía del Padre. Y tuvo que ir al Getsemaní. Dice que estaba triste hasta la muerte. Por eso te digo, hermano, no tengas temor de hablar con el Señor con sinceridad. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. El Señor está esperando que vos lo declares, que vos lo aceptes, que reconozca con tus labios que vos lo necesitas y en tu corazón lo reconozcas y lo aceptes. Y el Señor que se compadece en todos los aspectos de nuestra vida. Dice que oró y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente dijo, que se haga tu voluntad, no la mía. Y ¿saben qué, hermanos? En la vida vamos pasando por diferentes etapas. Y nos encontramos en el Getsemaní, que fue el lugar donde el Señor le dijo, Señor, haz tu voluntad muchas veces en la vida. Muchas veces. Hay diferentes etapas, diferentes cosas que renunciar, diferentes motivos por qué rendirnos al Señor y aceptar su soberanía. Pero ejemplo tenemos. Y no nos dejó un ejemplo donde salió a defender sus razones. No fue y le dijo al Padre, Padre, yo te decreto que busques otra forma de salvar a la humanidad, porque yo no quiero sufrir. Se humilló. Y ¿saben? Fue a la cruz. No buscó entretener a nadie. Nos enseñó a ir a la cruz, a rendirnos, a morir, a nosotros mismos. Pero vos no sabés lo que yo estoy pasando. Hermano, es probable que yo no sepa lo que vos estás pasando, pero el Señor sí. Y lo que estás pasando lo permitió el Señor. ¿O provocaste tu propia desgracia? No importa dónde estás. Ahí está el Señor.
Si provocaste tu propia desgracia, volvete. Volvete al Señor y busca que tu corazón se quebrante. Si estás pasando por un tiempo que el Señor está permitiendo que pases como le pasó a Job, aprovechalo. Algo que lo tenías de oídas, el Señor te lo quiere hacer ver. Gálatas 2:20. Yo sé que se lo saben de memoria, pero yo no. Porque no. Así que vamos a leerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si quieren pasar los músicos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saben que cuando predicamos decimos lo que hay en el corazón, hablamos. Y la preocupación mayor del predicador cuando tiene que predicar es darle la salida a esto. Y yo no es muy alentador lo que tengo para decirte, hermano. Para nuestra carne no es para nada alentador. Aceptar la soberanía de Dios es esto, es estar crucificado juntamente con Cristo. Y este es el pacto que cantábamos hoy, ¿no? Y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, esa fe por la que el justo vivirá, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, yo no te digo que vamos a saltar ahora de la silla, vamos a decir, Señor, acepto tu soberanía. Porque Dios nos dio conciencia. Entonces, no es lo que yo quiero. Lo bueno sería que guardemos esto en nuestro corazón. Y que ahora, cuando cantemos, vamos a cantar, sí, con esta actitud de aceptar la soberanía de Dios, pero que mañana cuando te levantes y no sé, te sientes en la cama, no sé qué haces, lo que haces todas las mañanas, le digas, Señor, yo acepto tu soberanía. Y cuando venga la demanda, recuerdes. Y a mitad del día, recuerdes que te tenés que hacer un tiempo para buscar el quebranto, para no darnos lugar a nosotros mismos. Amén.